Continuando con la explicación de los ejercicios que están cargados en el aula virtual de nuestra facultad, hoy vamos a realizar el desarrollo del ejercicio 107. Tenemos acá el enunciado, que nos dice, dado los siguientes tres estratos, o sea, son tres estratos, y tenemos ahí los datos de los estratos, se pide, calcule la media y varianza poblacional sin considerar los estratos. Entonces, acá estamos trabajando con muestreo estratificado. El inciso A nos pide que trabajemos con la población sin considerar los estratos. Entonces acá tenemos los datos de los estratos, el estrato 1, la sumatoria de las observaciones del estrato 1 es 11, del estrato 2 es 42 y del estrato 3 es 142. La sumatoria de las observaciones poblacionales nos da 195, que es lo que necesitamos acá para calcular la media poblacional sin considerar los estratos. Entonces lo que tenemos que hacer acá es la sumatoria esta de las observaciones poblacionales, en este caso, porque no consideramos el estrato, lo dividimos en el tamaño de la población, que lo tenemos acá, que es 20, porque el estrato 1 tiene 4 elementos, el estrato 2 tiene 6 y el estrato 3 tiene 10. La sumatoria de los elementos de cada uno de los estratos me da un total de 20, que es el tamaño de la población. Realizamos acá la operación matemática para calcular la media poblacional, que es la sumatoria de las observaciones poblacionales sobre el tamaño de la población, y nos da una media poblacional de 9,75. De igual forma vamos a calcular la varianza poblacional sin considerar los estratos, que como ya habíamos calculado en los ejercicios anteriores, ustedes ya saben la fórmula, es la varianza poblacional es igual a las observaciones poblacionales menos la media poblacional elevada al cuadrado sobre el tamaño de la población. Si ustedes realizan esta operación matemática, o sea, cada uno de los elementos de la población, en este caso, que están acá en el enunciado del ejercicio, a cada uno de ellos les restamos la media poblacional, que es 9,75, y lo elevamos al cuadrado y vamos sumando cada uno de ellos. Esa sumatoria me va a dar 513,70 y lo dividimos en el tamaño de la población, que es 20. Entonces obtenemos que la varianza poblacional sin considerar los estratos es igual a 25,69. Ahora bien, acá estamos trabajando el muestreo estratificado. En el muestreo estratificado, como ponemos acá, la varianza poblacional que identifica los grupos o estratos se denomina varianza estimada o corregida y se calcula de la misma forma, solamente que el denominador se le agrega el -1 que se denomina factor de corrección. Entonces, en el muestreo estratificado, la varianza poblacional que identifica a los estratos es la que tenemos acá, que se denomina varianza poblacional corregida o estimada. Va a ser igual al mismo numerador de acá, o sea, la sumatoria, que ya la habíamos calculado, pero ahora el denominador es el tamaño de la población menos 1. Entonces, la varianza estimada o corregida que identifica los estratos en nuestro caso es esta, 27,04, que es la que vamos a utilizar más adelante para los demás cálculos que nos pide el ejercicio. Continuamos con el desarrollo y vamos al inciso B, que me pide calcule la media y varianza de cada estrato. Para calcular la media y la varianza de cada estrato vamos a realizar este pequeño cuadrito donde tenemos todos los datos que necesitamos de acuerdo a las fórmulas para calcular la media de cada estrato y la varianza de cada estrato que la tenemos acá. La media del estrato H o del estrato 1, supongamos, es igual a la sumatoria de las observaciones del estrato 1 sobre el tamaño del estrato 1 en este caso, ¿sí? Entonces, para calcular la media de cada uno de los estratos, que lo vimos recién, tenemos acá la sumatoria de los elementos de cada estrato y lo tenemos acá en esta columna. El NH que tenemos acá, recuerden, acá tenemos la simbología y decíamos que el NH es el tamaño de cada uno de los estratos. En el caso del estrato 1, el tamaño es 4, del estrato 2 el tamaño es 6 y el estrato 3 es 10, o sea, la cantidad de elementos que tiene cada uno de los estratos, que
que lo sacamos de acá del enunciado. El estrato 1 tiene 4, tienen ahí, el estrato 2 tiene 6 y el estrato 3 tiene 10 elementos, que son los que están ahí. Y la sumatoria de cada uno de los estratos lo tenemos acá. La sumatoria de las observaciones del estrato 1 es 11, del estrato 2 es 42 y así sucesivamente. Y acá tenemos el tamaño de cada uno de los estratos. Entonces, para calcular la media del estrato 1, por ejemplo, no es nada ni menos que la sumatoria de las observaciones del estrato 1 sobre el tamaño del estrato 1. En este caso sería 11 sobre 4, que lo tenemos acá el resultado, 275. En el caso del estrato 2 tenemos 42 sobre 6, que es 7, y en el estrato 3 es 142 sobre 10, que es 14,2. Entonces de esta forma calculamos la media de cada uno de los estratos. La media del estrato 1 es 2,75, del estrato 2 es 7 y del estrato 3 es 14,2. De igual manera vamos a trabajar para calcular la varianza de cada uno de los estratos. La varianza de cada uno de los estratos es igual a lo que tenemos acá, la fórmula, que es como la venimos calculando en el caso del muestreo aleatorio simple. La sumatoria de la diferencia existente entre las observaciones de cada uno de las observaciones de cada estrato menos la media de ese estrato elevado al cuadrado. Hacemos esa sumatoria sobre el tamaño del estrato que estamos trabajando menos 1. Entonces, si realizamos estas operaciones matemáticas, recuerden acá que tenemos que hacer cada una de las observaciones del estrato menos la media de cada uno de los estratos, ¿sí? Entonces, si realizamos esta operatoria, tenemos como resultado que la varianza del estrato 1 nos va a dar 0,917, del estrato 2 1,6 y del estrato 3 7,7. Entonces acá ya tenemos calculado o tenemos resuelto el inciso B del ejercicio que nos pedía la media de cada estrato, que la tenemos acá en esta columna, y la varianza de cada uno de los estratos, que los tenemos acá en esta otra columna. Veamos qué nos pide el inciso C. El inciso C nos dice: si n es igual a 10, calcula el tamaño de la muestra en cada estrato con los distintos tipos de afijaciones. Entonces, el ejercicio nos pide que realicemos las distintas afijaciones de las muestras del tamaño de cada uno de los estratos en función de la muestra general, que tiene que ser igual a 10. Recordemos lo que vimos en teoría, que afijaciones de la muestra es la forma en que se asigna el tamaño de la muestra de cada estrato a partir del tamaño de la muestra general. O sea, acá el ejercicio nos pide que la muestra tiene que ser de tamaño 10, o sea que cada uno de los estratos va a tener un tamaño de muestra tal que sumada el tamaño de la muestra de los tres estratos me tiene que dar un total a 10. Recordemos que los tipos de afijaciones que tenemos son la fijación uniforme, la fijación proporcional y la fijación óptima. En este cuadrito vamos a ir calculando los distintos tipos de afijaciones. En el caso de la fijación óptima, recordemos que es igual al n, o sea, el tamaño de la muestra general, sobre h. Vamos a ver en la simbología qué significaba h y era el número total de estratos. Entonces, la fijación uniforme me decía que el tamaño de la muestra de cada uno de los estratos era en todos los casos iguales. En este caso, si realizamos la fijación óptima, la fijación uniforme, es n, que es 10, sobre el h, que dijimos que era el número total de estratos. Dijimos que el número total de estratos es 3, entonces hacemos 10 sobre 3 y nos da un total de 3,33. En este caso redondeamos para abajo en el caso de los dos primeros estratos, que son los más chicos, y en el último estrato redondeamos para arriba, así nos da un total de 10. 3 más 3, 6, más 4, 10. O sea, el estrato 1 en la fijación uniforme debe tener
una muestra de tamaño 3, el estrato 2 una muestra de tamaño 3 también, y en el estrato 3 la muestra va a ser de tamaño 4. Eso es por la fijación uniforme, donde el tamaño de la muestra de cada uno de los estratos es en todos los casos iguales. En el caso de la fijación proporcional, tenemos que calcularla con esta formulita. Nos dice que es n, o sea el tamaño de la muestra general, por el W sub h. Vamos a la simbología y vemos qué era lo que significaba el W sub h, y era el tamaño relativo de cada uno de los estratos, que lo calculamos acá en este cuadrito del inciso B. O sea, el tamaño relativo del estrato 1 es el tamaño de ese estrato sobre la sumatoria de los elementos del estrato. O sea, 4 sobre 20 es 0,20, el tamaño relativo del estrato 1. 6 sobre 20 es el tamaño relativo del estrato 2, o sea 0,30. Y en el caso del tamaño relativo del estrato 3 es 10 sobre 20, que es 0,50, que es este W sub h que necesitamos acá. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es multiplicar el tamaño de la muestra, que es 10, por el tamaño relativo de cada uno de los estratos. En el caso del estrato 1, hacemos 10 por 0,20, me da el tamaño del estrato 1 debe ser de 2. El estrato 2, hacemos 10 por 0,30, tiene que ser de tamaño 3. Y el tamaño de la muestra del estrato 3 tiene que ser igual a 10 por 0,50, 5. Entonces, en este caso de la fijación proporcional, nos dice que el tamaño de la muestra de cada uno de los estratos va a ser proporcional al tamaño del estrato respecto a la población o el tamaño total de los estratos, ¿sí? El n sub h, que es el tamaño total de los estratos, es 20. Entonces acá tenemos la fijación proporcional en el caso este de que la muestra que nos piden sea igual a 10, sumamos las muestras de cada uno de los estratos y me tiene que dar 10 también. Luego vamos a la fijación uniforme. La fijación uniforme se calcula con esta formulita que tenemos acá, que es el W sub h, o sea el tamaño relativo de cada uno de los estratos, por el S sub h, que es la desviación estándar o la desviación típica de cada uno de los estratos, que acá tenemos la varianza, o sea va a ser la raíz cuadrada de esto, sobre la sumatoria de el W sub h, o sea el tamaño relativo de cada uno de los estratos, por la desviación estándar de cada uno de los estratos. Eso es una sumatoria, o sea va a ser la sumatoria del producto este, del W sub h. En el caso del estrato 1 va a ser 0,20 por la raíz cuadrada de 0,917 más 0,30, que son los datos del segundo estrato, 0,30 por la raíz cuadrada de 1,16 más 0,50 por la raíz cuadrada de 707. Eso va a ser el denominador, que es común para todos los estratos. Y todo eso va a ser multiplicado por el tamaño general de la muestra, que es 10. Si ustedes realizan esa operación para cada uno de los estratos, le va a dar que el estrato 1 va a tener debería tener un tamaño de un elemento. La muestra va a ser formada por un elemento. El tamaño del estrato de la muestra del estrato 2 va a ser 2, y el tamaño del estrato de la muestra del estrato 3 va a ser 7. Siempre sumamos la cantidad de elementos de cada una de las muestras de los estratos y me tiene que dar el tamaño general de la muestra. Entonces, en este caso, recuerden, en el caso de la fijación óptima, el numerador es el único que varía en este caso, que es el tamaño relativo de cada uno de los estratos. En este caso el estrato 1 va a ser 0,20 por la raíz cuadrada de la varianza del estrato 1, o sea de 0,917. Y el denominador va a ser común a todos los estratos, ¿sí? Porque esta es la sumatoria del tamaño relativo de cada uno de los estratos por la desviación típica de cada uno de los estratos. Eso es una sumatoria.
Entonces recuerden, el numerador es el único que va a ir variando. En el caso del estrato 2 va a ser 0,20, es 0,30, perdón, 0,30 por la raíz cuadrada de 1,6, sobre la sumatoria que es común a todos los estratos, ¿sí? Y por el tamaño de la muestra general. Continuando con el ejercicio, nos toca ver qué dice el inciso D. El inciso D nos dice: calcule la varianza de la media muestral para los distintos tipos de afijaciones y para el caso del muestreo aleatorio simple. Nos vamos al desarrollo del ejercicio y tenemos acá el inciso D. El inciso D, entonces tenemos que calcular la varianza para cada uno de los estratos teniendo en cuenta los distintos tipos de afijaciones. Recordemos que la varianza de la media del estrato H es igual a la varianza del estrato H sobre el tamaño del estrato H por un factor de corrección que es 1 menos f sobre h. En este caso, este factor de corrección se utiliza por tratarse de muestreos sin reposición. Y el FH, el F sub HS lo calculamos como el tamaño del estrato H sobre el tamaño total, que es la sumatoria del tamaño de todos los estratos. Ya habíamos dicho que el NH era igual a 20, ¿sí? Entonces, el NH dijimos que la fracción muestral, o sea que la necesitamos acá para que es el factor de corrección de la varianza de la media de cada uno de los estratos, dijimos que era el NH, o sea el tamaño de la muestra del estrato H sobre el NH, que es el tamaño del estrato H. O sea, en este caso el estrato 1 tenía un tamaño, lo tenemos acá, de 4, el estrato 2 de 6 y el estrato 3, de 10. Entonces la sumatoria de todos los estratos me da un total de 20 elementos, ¿sí? Entonces el factor de corrección ese va a ser el NH que va a surgir de acuerdo a las distintas afijaciones de los tamaños de la muestra, ¿sí? Y el NH va a ser el mismo para todos los casos de un estrato. Por ejemplo, el estrato 1 va a ser 4, el estrato 2 va a ser 6 y el estrato 3 va a ser 10. Entonces, acá tenemos la fórmula para calcular la varianza y acá hacemos el cálculo en el caso de la varianza de la media del estrato 1. ¿Sí? La tenemos acá para la fijación uniforme, para la fijación proporcional y para la fijación óptima. Vamos a ver el desarrollo de este caso para el estrato 1. La varianza del estrato 1, de la media del estrato 1, va a ser igual a la varianza del estrato 1, que la tenemos calculada acá, que es 0,917. La tenemos ahí, 0,917, sobre el NH, me dice acá que es el tamaño del estrato H, del estrato 1 que estamos trabajando, para el caso de la fijación uniforme. Para el caso de la fijación uniforme dijimos que la muestra del estrato H debe tener un tamaño de 3. Entonces eso es lo que ponemos acá, sobre 3 por el factor de corrección que es 1 menos f sobre h, que dijimos f sobre h es el tamaño de la muestra del estrato 1 sobre el tamaño del estrato 1 en este caso. Habíamos dicho que por la fijación uniforme el tamaño de la muestra debía ser igual a 3 y el NH, o sea el tamaño del estrato H, es 4. Entonces acá tenemos el resultado de la varianza de la media del estrato H, que en este caso es 0,0764 y lo colocamos acá simplificado en 2 decimales, ¿sí? Simplificamos para arriba. En el caso de la fijación proporcional, el numerador en este caso es el mismo, que es la varianza del estrato 1 sobre el NH, o sea, sobre el tamaño de la muestra del estrato 1 en este caso, pero con la fijación proporcional. Habíamos dicho que con la fijación proporcional la muestra del estrato 1 debería ser de 2 elementos. Entonces por eso acá tenemos sobre 2, que es el NH de acá. El factor de corrección también varía porque el FH dijimos que es el tamaño de la muestra,
en este caso de la fijación proporcional, que es 2, sobre el tamaño del estrato H, en este caso del estrato 1, que es 4. En este caso nos da una varianza de la media del estrato H con la fijación proporcional de 0,229, que lo ponemos acá como 0,23 simplificando. Y por último, en el caso de la fijación óptima, tenemos el mismo numerador, que es la varianza del estrato 1 sobre el NH. El NH, habíamos dicho, el tamaño de la muestra en el caso de la fijación óptima, para el caso del estrato 1, era de un elemento. Entonces acá tenemos el cálculo de la fijación óptima, el cálculo de la varianza de la media del estrato 1 para el caso de la fijación óptima nos da un resultado de 0,69, que lo ponemos acá. Entonces de esa forma vamos a ir calculando la varianza de la media del estrato 2 y del estrato 3, ¿sí? Y entonces ustedes cuando hagan esta misma operación pero para cada uno de los estratos, recuerden que esto es para el estrato 1, que es esta fila, la de acá, para la fijación óptima, la varianza de la media del estrato 1 es 0,8, con la fijación proporcional es 0,23 y con la fijación óptima es 0,69. De esta forma calculamos la varianza de la media de cada uno de los estratos. Y la varianza estratificada, tenemos acá la fórmula, nos dice que es igual a la sumatoria del W sub H, o sea del tamaño relativo de cada uno de los estratos, por la varianza del estrato H, o sea de cada uno de los estratos, ¿sí? O sea, acá sería la sumatoria del W sub H por la varianza del estrato H, o sea de cada uno de los estratos. En el caso de la fijación uniforme, la varianza estratificada va a ser igual a 0,20, que es el W sub H del estrato 1, que lo tenemos acá. El W sub H del estrato 1 es 0,20, del estrato 2 es 0,30 y del estrato 3 es 0,50. Entonces tenemos acá 0,20 al cuadrado, que es el tamaño proporcional del estrato 1, por la varianza del estrato 1, que la tenemos acá, 0,8, más el tamaño relativo del estrato 2, que es 0,30 elevado al cuadrado, por la varianza del estrato 2 por la fijación uniforme, estamos haciendo acá, ¿sí? En este caso es 0,27 más el tamaño relativo del estrato 3 por la varianza del estrato 3 en el caso de la fijación uniforme. Entonces, en el caso de la fijación uniforme, tenemos que la varianza de la media estratificada es 0,29, que la tenemos acá. En el caso de la fijación proporcional, la tenemos ahí. Si ustedes hacen este mismo cálculo, pero con la fijación proporcional, o sea, con estas varianzas, el tamaño relativo de cada uno de los estratos va a ser el mismo, entonces el W sub H, y lo que va a variar va a ser la varianza, digamos, de cada uno de los estratos. En el caso de la varianza de la media estratificada con la fijación proporcional es 0,21 y la varianza estratificada con la fijación óptima es 0,15. Para el caso del muestreo aleatorio simple, la varianza de la media muestral, sin tener en cuenta los estratos, va a ser igual a la varianza poblacional, la varianza muestral, perdón, sobre el n, o sea el tamaño de la muestra, por el factor de corrección. El factor de corrección es lo mismo que hicimos acá, o sea el n va a ser igual a 10, que lo tenemos acá, y el n sub h, la sumatoria, es el total de los elementos de la población, en este caso es la suma de todos los estratos, por la varianza del muestreo aleatorio simple sin tener en cuenta los estratos que lo habíamos calculado acá, ¿sí? Entonces, la varianza de la media muestral para el caso del muestreo aleatorio simple, con esta fórmula nos da 1,35.
como conclusión de esta primera parte y de acuerdo a los resultados que venimos teniendo, podemos decir esto. El muestreo aleatorio simple versus el muestreo estratificado. El estratificado es mejor porque tiene menor varianza que el muestreo aleatorio simple. ¿Sí? O sea, acá podemos ver que la varianza de la media en el muestreo aleatorio simple es 1,35 y la varianza de la media estratificada de acuerdo a las distintas afijaciones tenemos 0,29, 0,21 y 0,15. O sea, en todos los casos es menor que la varianza del muestreo aleatorio simple. Y dentro, acá estamos, y en el estratificado, o sea, dentro del muestreo estratificado, podemos ver acá que el que tiene menor varianza es la fijación óptima, ¿sí? Entonces, como conclusión podemos decir eso. El muestreo estratificado es mejor que el muestreo aleatorio simple porque tiene menor varianza. Y dentro del muestreo estratificado, la mejor afijación, o sea, la forma de determinar el tamaño de la muestra de cada uno de los estratos, es la fijación óptima. Por último, vemos el inciso E que nos pide calcula el error de estimación de la media poblacional para los diferentes casos del punto anterior si el nivel de confianza es de 0,95. O sea, acá nos pide que trabajemos con un nivel de confianza de 0,95. O sea, el 1 menos alfa es 0,95. Suponemos que la distribución es normal, entonces usamos la tabla de distribución normal. Nos dice por los diferentes casos del punto anterior, o sea, para las diferentes varianzas de la media estratificada que obtenemos de acuerdo a las distintas afijaciones. En este caso nos pide que el nivel de confianza es de 0,95. Entonces ustedes saben, si trabajamos con distribución normal, la distribución normal tiene esta forma aproximada, donde tiene una acumulación de izquierda a derecha. Entonces, el 1 menos alfa mío, digamos en este caso el nivel de confianza, es el área central entre estos dos puntos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es calcular el valor de z. Recuerden que esto es simétrico, o sea que este valor de acá es el mismo de acá, nada más que este es positivo y este negativo. Entonces tenemos que calcular el f de z en la tabla de distribución normal. Que si vamos a la tabla de distribución normal, acá yo ya lo tengo calculado, no es calculado, en realidad es sacado de la tabla, me dice que el z es 1,96. Recuerden el uso de la tabla, vamos a ir al cuerpo de la tabla, donde tenemos todas las funciones de acumulación de izquierda a derecha, o sea de menos infinito hasta infinito, y el f de z mío es 0,975, que en este caso lo tengo acá. Busco el valor de z, que lo tengo acá en la columna, me dice ahí, es 1,90 y el segundo decimal es 0,6. Entonces el z es 1,96, que es el que tenemos acá. Entonces ya con el z vamos a ver que lo que me pide el ejercicio en realidad es un intervalo de confianza. Nos decía el inciso D, calcule el error de estimación, o sea, el error de estimación que estaba dado por la diferencia que existe entre la media estratificada y el error de estimación respecto a la media poblacional. Sabemos que el intervalo de confianza se constituye de esta forma. Es la media estratificada más menos el z, que es el que calculamos acá, por la varianza de x media estratificada de acuerdo a las distintas afijaciones que nos decía del ejercicio anterior. Recuerden que la varianza de la media estratificada por la fijación uniforme es 0,29, por la fijación proporcional es 0,21 y por la fijación óptima es 0,15. Entonces eso es lo que nos pide acá. El error de estimación es el segundo miembro del intervalo de confianza, sería este. Es z, que lo tenemos acá, por la varianza de la media estratificada de acuerdo a las diferentes afijaciones. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es esto. Nos pide el error de estimación de acuerdo a distintas afijaciones. Entonces esto va a ser igual al z, 1,96, en el caso de la fijación uniforme, por la varianza de x media estratificada, que es 0,29. Dijimos acá
que la varianza de la media del estrato 1 por la fijación uniforme es 0,29. Entonces en este caso, para la fijación uniforme, el error de estimación de la media poblacional es 1,05. En el caso de la fijación proporcional, el error es el z, que es el mismo para todos los casos, por la varianza de la media estratificada para el caso de la fijación proporcional, que la teníamos acá, que es 0,21. Entonces eso me da un error de estimación de 0,90 con la fijación proporcional. Con la fijación óptima el error va a ser igual al z, ya lo tenemos, por la varianza de la media estratificada por la fijación óptima, que la tenemos acá, que es 0,15. Entonces, acá calculamos los distintos errores. Para el caso de la fijación óptima, el error de estimación es de 0,76. Como ven acá, es el menor error con la fijación óptima. Y para el caso del muestreo aleatorio simple, es la misma forma, solamente que con la varianza que la habíamos calculado para el caso del muestreo aleatorio simple acá, sin considerar los estratos. Entonces igual al z por la varianza de x, o sea la varianza de la media sin considerar los estratos, o sea en el muestreo aleatorio simple. Entonces el error para el muestreo aleatorio simple es 2,28. Y en este caso la conclusión sería la que tenemos acá. Con el error determinamos la amplitud del intervalo de confianza con el mismo riesgo, que es alfa, o el nivel de confianza, que es 1 menos alfa. En nuestro caso, nuestro alfa era igual a el 5%, ¿sí? Por eso es que acá esta área es igual a 0,025, que es 0,5 sobre 2. Recuerden que esto es simétrico, por eso es que el f de z es el área central más el área esta que está a la izquierda. Entonces, por eso nos da 0,975. El menor error, como se puede observar, el menor error se da con la fijación óptima, que lo que veíamos acá es 0,76. O sea, el intervalo de confianza es más preciso con igual nivel de confianza y trabajando con igual tamaño de muestra, en este caso con tamaño igual a 10. Entonces lo que nos dice acá es que conviene trabajar con muestreo estratificado, y dentro del muestreo estratificado la forma de determinar el tamaño de la muestra de cada uno de los estratos es a través de la fijación óptima, que acá se puede observar con este nivel de confianza, el 1 menos alfa de 0,95. En todos los casos, con la fijación óptima tenemos un error de estimación de 0,76, que es más pequeño. En cambio, con el muestreo aleatorio simple, el error de estimación es 2,28. Es lo que habíamos visto anteriormente, donde decíamos acá que el muestreo estratificado es mejor porque tiene menor varianza que el muestreo aleatorio simple, y dentro del estratificado es mejor la fijación óptima. Acá lo ratificamos a lo que vimos ahí con los diferentes errores de acuerdo a diferentes fijaciones. Para que el muestreo aleatorio simple sea más preciso y acercarse al estratificado, debemos incrementar el tamaño de la muestra. O sea, el n debe ser mayor para que el muestreo aleatorio simple sea más preciso, lo cual implica un mayor costo del operativo y tiempo. Entonces, conclusión, el muestreo estratificado es mejor que el muestreo aleatorio simple, y dentro del muestreo estratificado la forma de determinar el tamaño de la muestra de cada uno de los estratos es la fijación óptima.